En el año 2003, cuando el calor de mayo hacía temblar el aire sobre los campos secos de El Rosario de Guadalupe, en el estado de Michoacán, Refugio Estrada caminaba despacio por la vereda de piedra que llevaba a su casa, cargando 2 cubetas de agua que le pesaban más en el alma que en los brazos. Tenía apenas 24 años, pero la gente del pueblo decía que caminaba como si cargara el doble de su edad. Sus manos ya tenían callos donde antes hubo suavidad. Su espalda se doblaba un poco hacia adelante y en los ojos traía esa calma extraña que solo tienen las personas que han aprendido a soportar sin quejarse. La llamaban de muchas formas en el Rosario. Unos la llamaban Cuca, como le decía su madre difunta. Otros la llamaban simplemente la Estrada. Pero la mayoría, cuando hablaban de ella en las tiendas o en el atrio de la iglesia los domingos, usaban un nombre que dolía más que cualquier insulto directo. Le decían la dejada. Se lo decían no con gritos, sino con esa lástima falsa que usa el pueblo cuando quiere sentirse mejor que alguien. Pobre Refugio, tan dejada. Su marido se fue a Estados Unidos y ya ni se acuerda que tiene familia aquí. Refugio nunca contestaba esos comentarios. Los escuchaba, bajaba la cabeza y seguía caminando, porque ya había aprendido que explicar el dolor propio frente a quien disfruta. Compadecerlo es como regar tierra seca con agua que se evapora antes de tocar el suelo. Vivía en una casa pequeña al final de la calle del Panteón Viejo, una casa de 2 cuartos con piso de tierra apisonada y un techo de lámina que sonaba como tambor cuando llovía. Ahí crecía su hija, Dulce María, de 6 años, una niña de trenzas apretadas y ojos grandes que preguntaba demasiado para su edad. Refugio se ganaba la vida, lavando ropa ajena y remendando guaraches en el corredor, con una aguja gruesa y un dedal que había sido de su abuela. Su esposo, Ramiro Contreras, se había ido hacía 4 años a trabajar del otro lado, cruzando primero por Sonora, con la promesa de mandar dinero cada quincena y volver antes de que Dulce María cumpliera los 10 años. Las primeras cartas llegaron puntuales. Después llegaron menos. Después dejaron de llegar del todo. El pueblo, que siempre tiene una explicación lista para el dolor ajeno, decidió que Ramiro había hecho otra vida al otro lado, que se había olvidado de su mujer y de su hija, que así son los hombres cuando cruzan la línea y encuentran dólares y otra cara bonita que los distraiga. Refugio nunca creyó del todo esa historia, pero después de 4 años sin una sola carta, hasta el corazón más terco empieza a dudar de sí mismo antes que del ausente. El único que nunca repitió ese chisme fue un hombre viejo que vivía cerca de la plaza, don Herminio Casillas, de 71 años, encargado desde hacía más de 3 décadas de la pequeña oficina de correos y telégrafos de El Rosario. Don Herminio era viudo, sin hijos propios, y se había convertido con los años en una especie de memoria viva del pueblo. Sabía leer con voz clara y paciente, y por eso, cuando alguien recibía una carta de un pariente lejano o necesitaba escribir una respuesta con palabras bonitas, iba con él. También sabía guardar silencio cuando el silencio era lo único decente que se podía ofrecer. Tenía el cabello blanco como algodón, los lentes siempre resbalando en la punta de la nariz y una costumbre de sentarse en una silla de bejuco afuera de la oficina de correos por las tardes, viendo pasar la vida del pueblo como quien ve pasar un río que ya conoce cada una de sus curvas. Aquella tarde de mayo, cuando el sol empezaba a esconderse detrás del Cerro de la Cruz, alguien tocó la puerta de la casa de don Herminio con una urgencia que no pedía permiso. Él, que ya se preparaba para cerrar la oficina, abrió y encontró a Refugio con Dulce María en brazos. La niña tenía la cara encendida de fiebre, los labios resecos y los ojos entrecerrados, murmurando cosas que no siempre tenían sentido. Refugio traía el rebozo mal acomodado sobre los hombros, el vestido con manchas de tierra en las rodillas, y una expresión que don Herminio reconoció de inmediato, porque en 30 años de oficina de correos había visto esa misma cara muchas veces. La cara de alguien que no ha llegado solo por una urgencia médica, sino porque algo más grande la empujó a salir de su casa. «Don Herminio, ayúdeme, por favor», dijo ella con la voz quebrada. No sabía a quién más recurrir. Él no dudó ni un segundo. «Pásele, pásele pronto», dijo, apartándose de la puerta y señalando el catre que tenía en el cuarto de atrás,
donde a veces dormían viajeros que llegaban tarde por el camino. Acuéstela aquí, que corra el aire. Refugio recostó a la niña con el cuidado de quien maneja algo que puede quebrarse para siempre si se descuida un instante. Don Herminio tocó la frente de Dulce María con el dorso de la mano, sintió el calor que quemaba y sin alterar la voz, porque ya sabía que el susto de los viejos asusta más a los jóvenes, se asomó a la calle y llamó a un muchacho que pasaba arreando un burro cargado de leña. «Beto, ve corriendo con el doctor Aguilar. Dile que es urgente. Una niña con mucha fiebre». El muchacho salió disparado. Refugio se quedó junto al catre, mirando a su hija con esa mezcla de miedo y culpa que sienten las madres pobres cuando algo malo le pasa a un hijo y no tienen ni para el doctor. «No se preocupe por el dinero ahorita», dijo don Herminio, adivinando el pensamiento antes de que ella lo dijera en voz alta. «Primero la niña, después se arreglan las cuentas, si es que hay cuentas que arreglar». Refugio bajó la mirada, agradecida y avergonzada al mismo tiempo. Fue entonces cuando don Herminio notó que ella traía algo apretado en el puño derecho, tan apretado que los nudillos se le habían puesto blancos. Era un papel. No una carta completa, sino un fragmento, quemado en una orilla, con una mancha oscura que parecía ceniza vieja pegada a la fibra del papel, doblado y desdoblado tantas veces que las líneas de los dobleces ya casi partían el papel en pedazos. Don Herminio no preguntó de inmediato. Había aprendido, en 3 décadas leyendo las cartas de otros, que hay papeles que primero hay que leer en la cara de quien los trae, y la cara de Refugio esa tarde no era solo la cara de una madre asustada por la fiebre de su hija. «Se llama Dulce María, ¿verdad?», preguntó él, señalando a la niña con la cabeza, aunque ya lo sabía. Refugio asintió. «Dulce María Contreras». Así la registró Ramiro antes de irse, porque decía que quería que llevara el nombre completo, el de los 2 apellidos, para que nadie pudiera nunca decir que le faltaba padre. La niña, entre sueños, apretaba algo en la mano izquierda, un objeto pequeño y metálico que don Herminio reconoció como una medalla religiosa, gastada, con la imagen casi borrada por el uso. «Eso es de su papá», dijo Refugio en voz baja. «Se la dejó puesta al cuello antes de irse, y ella nunca se la quita, ni para dormir». Hubo un silencio breve, roto solo por el canto de un chachalaca en el patio de atrás y el crujido de las vigas de madera enfriándose con el atardecer. Refugio se sentó junto al catre, acomodó el cabello sudoroso de la niña y dijo, casi para sí misma: «Yo no quería venir a molestarlo, don Herminio», pero Dulce María empezó a decir su nombre entre la fiebre. «¿Mi nombre?», preguntó él extrañado. «Sí», dijo Refugio. Decía: «El señor del correo sabe, el señor del correo guarda el camino». Don Herminio sintió que algo se movía en su memoria, algo antiguo y borroso que no lograba enfocar todavía. No dijo nada. Refugio levantó entonces el papel quemado y lo puso sobre la mesa de madera, junto a la lámpara de petróleo que don Herminio todavía usaba cuando la luz del pueblo se iba, cosa que pasaba seguido. Él no lo tocó de inmediato. Miró primero a Refugio, después a la niña, y por último miró el papel, como si presintiera que al abrirlo no iba a encontrar solamente palabras, sino años enteros de una historia que él mismo, sin saberlo, había ayudado a construir o a destruir. «¿De dónde salió esto?», preguntó finalmente. Refugio respiró hondo, como quien junta valor antes de saltar a un pozo sin saber qué tan hondo es. «Del negocio de don Cirilo Batis», dijo. La respuesta cayó en el cuarto como una piedra en un pozo seco. Don Cirilo Batis era el hombre más próspero de El Rosario de Guadalupe, dueño de la tienda de abarrotes más grande de la plaza, de una bodega de granos, de media docena de terrenos de cultivo que rentaba a los campesinos más pobres y de una reputación de generosidad calculada que le había ganado el respeto del presidente municipal, del comisariado ejidal y de casi todo el pueblo. Prestaba dinero con intereses moderados, fiaba mercancía a las familias necesitadas y desde hacía años, cuando la oficina de correos de don Herminio se saturaba o cuando alguien prefería más discreción, recibía también giros y encomiendas para entregarlas él mismo a sus destinatarios, como un favor de buen vecino. Nadie cuestionaba eso, porque don Cirilo tenía mostrador grande, tenía tiempo, y sobre todo tenía esa manera de hablar con autoridad
que hace que la gente confíe sin preguntar demasiado. También era don Cirilo quien, durante los últimos 2 años, había repetido en su tienda, mientras despachaba azúcar y manteca, que Ramiro Contreras se había ido porque quiso que el otro lado cambia a los hombres, que Refugio debía dejar de esperar como tonta a un hombre que seguramente ya tenía otra familia en Carolina del Norte o en donde fuera que se hubiera quedado. Refugio no había creído esas palabras al principio, pero el silencio de las cartas, mes tras mes, había ido royendo su fe como el comején roe la madera vieja, despacio, por dentro, sin que se note hasta que la estructura entera está hueca. Ramiro se había ido cuando Dulce María apenas caminaba, no por gusto sino por necesidad, porque la parcela de maíz que trabajaban ya no alcanzaba ni para el gasto de la casa, porque el banco les había negado un préstamo, porque un hombre joven con una hija recién nacida no puede quedarse cruzado de brazos viendo que el hambre se acerca. Prometió trabajar 2 años en el otro lado, juntar dinero y volver a construir un cuarto de tabique para que Dulce María no creciera con piso de tierra. Las primeras cartas llegaron puntuales, cada 15 días, con dinero doblado dentro del sobre. Refugio no sabía leer bien, así que las primeras veces fue con don Cirilo para que se las leyera, porque su oficina quedaba más cerca que la de don Herminio, y porque don Cirilo se ofreció con esa amabilidad que solo se nota falsa después, cuando ya es tarde. Aquella tarde, antes de que Dulce María cayera enferma, Refugio había ido a la tienda de don Cirilo a comprar 1/4 de kilo de frijol, llevando las monedas contadas envueltas en la punta del rebozo. Mientras esperaba su turno, un peón acomodaba costales viejos junto a la bodega, detrás del mostrador, donde antes se guardaba el café antes de que lo mudaran a otra bodega. Uno de los costales se atoró en un clavo oxidado de la pared, y al jalarlo con fuerza, se desprendió un pedazo de adobe reseco que cubría una especie de hueco en la pared, un escondite improvisado detrás de una repisa vieja. De la grieta cayeron cenizas, y entre las cenizas varios papeles chamuscados, algunos ya casi deshechos por la humedad y el tiempo. El peón se agachó a recogerlos rápido, con esa costumbre de quien no quiere meterse en problemas ajenos, pero Refugio, que estaba justo ahí esperando su turno, alcanzó a ver una palabra escrita con tinta azul, apenas legible entre el hollín. Su propio nombre. No decía señora, no decía comadre, no decía Contreras, decía Refugio, con una letra inclinada hacia la derecha que ella reconoció de inmediato, porque esa misma letra había firmado la partida de nacimiento de su hija. Sintió que las piernas se le hacían agua. Cuando el peón se disponía a recoger los papeles para tirarlos, ella se adelantó, tomó uno, lo guardó en el rebozo sin pensar, sin pedir permiso, sin dar explicaciones, y salió de la tienda dejando el frijol sin comprar. Caminó hasta su casa casi corriendo, con el corazón golpeándole el pecho como tambor de fiesta patronal. Al llegar, con las manos temblando, desdobló el papel. La carta estaba incompleta, comida en buena parte por el fuego, pero lo que quedaba era suficiente para quitarle el aire de los pulmones. Decía, con la letra de Ramiro que ella conocía de memoria, «Refugio de mi vida, no creas lo que te hayan dicho de mí. Te he escrito cada 15 días desde que llegué. He mandado dinero con recibo a nombre de don Cirilo, porque él se ofreció a entregártelo con seguridad. Me dijeron que estabas bien, que preferías que ya no te buscara, pero mi corazón nunca lo creyó del todo. Si Dulce María pregunta por mí, dile que su padre no se olvidó, que su padre cuenta los días. Guarda la medalla que le dejé al cuello. Es mi manera de decirle que siempre voy a volver». El resto del papel estaba negro, ilegible, devorado por el fuego que alguien había querido usar para borrar la verdad entera. Refugio no supo cuánto tiempo se quedó parada, releyendo esas líneas una y otra vez, como si repetirlas pudiera hacerlas más reales o menos dolorosas. El mundo alrededor de ella empezó a sonar extraño, amortiguado, como si estuviera bajo el agua. Fue entonces cuando escuchó a Dulce María, que jugaba en el patio, quejarse de frío a pesar del calor de la tarde. Al tocarle la frente sintió el ardor de la fiebre subiendo rápido, y cuando la niña, ya adormilada, empezó a repetir entre sueños aquello del señor del correo, Refugio entendió que no podía quedarse encerrada sola, con la fiebre de su hija, y con la carta quemándole las manos igual que el fuego,
le había quemado los bordes al papel. Por eso caminó hasta la casa de don Herminio. Por eso llegó con su hija en brazos, temblando más por la verdad recién descubierta que por el esfuerzo del camino. Don Herminio escuchó todo el relato sin interrumpir, con las manos cruzadas sobre las rodillas y la mirada fija en el papel quemado sobre la mesa. Cuando Refugio terminó de hablar, él tomó la carta con cuidado, casi con reverencia, y la acercó a la luz de la lámpara. Sus ojos ya no veían tan bien de cerca como antes, pero su memoria seguía siendo aguda como navaja recién afilada. Leyó una vez, leyó 2 veces. Al llegar al nombre de don Cirilo, apretó la mandíbula de una forma que Refugio nunca le había visto. «Esta letra sí es de Ramiro», dijo finalmente. «Yo la conozco. Él venía aquí antes de irse. Quería aprender a firmar mejor. Decía que un hombre que quiere a su familia no debe andar pidiendo prestada la mano de otro para decir lo que siente». Refugio se cubrió la boca con ambas manos. No lloró fuerte. Apenas se le llenaron los ojos, con ese llanto callado que las mujeres pobres aprenden a guardar para no asustar a los hijos ni dar espectáculo al pueblo. «Entonces, ¿no me abandonó?», susurró, casi sin atreverse a creer sus propias palabras. «Eso todavía hay que probarlo bien», contestó don Herminio, dejando la carta sobre la mesa con cuidado. La verdad sin pruebas se convierte en puro chisme, y el chisme, aunque diga algo cierto, el viento se lo lleva fácil si al poderoso le conviene que se lo lleve. «¿Y cómo se prueba algo que alguien quiso quemar?», preguntó Refugio, con la voz rota entre la esperanza y el miedo. Don Herminio miró hacia la puerta de su pequeña oficina de correos, como si mirara hacia adentro de su propia memoria. «No todo se quema completo, Refugio», dijo. «A veces el fuego se equivoca de papel y deja vivo justo el camino por donde hay que empezar a buscar». El doctor Aguilar llegó minutos después, con el maletín en una mano y la camisa a medio abotonar por la prisa. Revisó a Dulce María con calma profesional, hizo preguntas sencillas, palpó el cuello y el abdomen de la niña y después de un rato de observación dijo que era una fiebre alta pero manejable, seguramente producto de una infección de garganta que ya mostraba signos de ceder. Recetó reposo, líquidos abundantes y paños de agua tibia en la frente. Dijo que volvería temprano al día siguiente para revisarla de nuevo y que por esa noche era mejor no moverla del catre donde estaba. Refugio quiso disculparse por la molestia de tenerlos ahí, pero don Herminio no la dejó terminar la frase. «Esta casa no se cae porque una niña duerma en ella», dijo, con esa media sonrisa que usaba pocas veces, pero que cuando aparecía tranquilizaba a cualquiera. El doctor Aguilar miró de reojo el papel quemado sobre la mesa, pero no hizo ninguna pregunta. En los pueblos pequeños, un hombre con años de experiencia sabe reconocer cuando una fiebre no es lo único que se está tratando esa noche. Cuando el doctor se fue, la oscuridad ya había cubierto por completo el Rosario de Guadalupe. Refugio se quedó junto al catre, vigilando cada respiración de su hija. Don Herminio preparó café de olla, más por hacerle compañía a la espera que por ganas de tomarlo, y la pequeña casa se llenó del olor a canela y piloncillo, mezclado con el aroma de la leña vieja del fogón. Dulce María dormitaba a ratos, y en uno de esos momentos de duerme vela murmuró: «Mi papá no se perdió», con esa certeza absoluta que solo tienen los niños cuando repiten algo que han decidido creer con todo el corazón. Refugio le acarició el cabello y contestó en voz muy baja: «No, mi amor, parece que no se perdió». Don Herminio se quedó de pie junto a la puerta, mirando hacia la calle oscura, recordando con una claridad que hacía años no sentía la figura de Ramiro Contreras, joven, flaco, trabajador, con esa timidez de quien no sabe todavía que su esfuerzo vale mucho. Antes de irse al otro lado, Ramiro había pasado varias veces por la oficina de correos preguntando cómo mandar giros, cuánto tardaba en llegar una carta desde Carolina del Norte, si era mejor escribir con pluma o con lápiz. Con tinta, le había dicho don Herminio en aquel entonces. El lápiz se borra con el tiempo y con el sudor de las manos. Y Ramiro había respondido algo que ahora, tantos años después, volvía a la memoria del viejo como brasa que se creía apagada y de pronto revive bajo la ceniza. Entonces con tinta, don Herminio, porque lo que uno le promete a su familia no debe borrarse fácil. Don Herminio recordó también que,
Tiempo después de que Ramiro se fuera, él mismo había enfermado durante varias semanas de los bronquios, y que en ese tiempo, don Cirilo se había ofrecido a recibir correspondencia en su tienda como un favor al pueblo, ya que su negocio quedaba más cerca del camino real por donde entraba el correo foráneo. Nadie había protestado entonces. Don Cirilo tenía espacio, tenía mostrador amplio, tenía gente entrando y saliendo todo el día, y don Herminio recordó, con un peso incómodo en el pecho, una tarde lejana en que había visto pasar un sobre a nombre de Refugio Contreras, un giro postal, con la firma de recepción de don Cirilo Batis, y después, silencio. En ese momento no había dicho nada, porque no había querido ver la maldad completa, o quizás, si era honesto consigo mismo, se había negado a verla. Los viejos tienen derecho a la memoria, pensó esa noche, pero también cargan con el peso de las veces que callaron demasiado. Antes del amanecer, la fiebre de Dulce María bajó considerablemente y su respiración se volvió más tranquila. Refugio, vencida por el cansancio de tantas horas en vela, se quedó dormida sentada junto al catre, con la mano todavía sobre la manta de su hija. Don Herminio no durmió. Encendió otra lámpara y sacó de un baúl viejo, con la paciencia de quien conoce cada rincón de su propia historia, una caja de madera donde guardaba recibos antiguos, copias de telegramas, libretas de registro y documentos que nadie le había pedido conservar, pero que él nunca había tenido corazón para tirar. Su esposa, doña Consuelo, que había muerto ya hacía 8 años, solía decirle con cariño y algo de burla: «Herminio, un día tus papeles nos van a sacar de la casa a los dos». Y él siempre le respondía lo mismo: «Los papeles no estorban cuando guardan memoria». Aquella madrugada agradeció, por primera vez en mucho tiempo, no haberla obedecido nunca del todo. Buscó entre pilas de documentos viejos hasta que le dolieron los ojos por el esfuerzo de la letra pequeña y la luz escasa de la lámpara. Al principio solo encontró cosas sin importancia: cuentas de maíz de hace años, una carta de su hermana ya fallecida, listas de nombres para la fiesta patronal de otros tiempos. Pero después, en el fondo del baúl, apareció una libreta forrada en tela azul desteñida, amarrada con un cordel. En la portada, con su propia letra de hace años, decía: «Registro de correspondencia recibida, 1999». Don Herminio sintió que el corazón le daba un vuelco lento y pesado. Abrió la libreta con manos que ya no eran tan firmes como antes y pasó las páginas despacio, mes tras mes. Enero, febrero, marzo, abril. Y ahí, en una entrada de mayo de aquel año, estaba escrito el nombre de Ramiro Contreras, con la anotación de un giro postal, destinataria Refugio Contreras, recibido por intermediario autorizado, Cirilo Batis. Había una firma al margen, no de Refugio, sino de don Cirilo. Más abajo, otra entrada similar, y otra más. En total contó 7 giros postales y 4 cartas, todos recibidos por don Cirilo, ninguno con constancia de haber sido entregado a su verdadera destinataria. Don Herminio se quitó los lentes y los dejó sobre la mesa, sintiendo un peso en el pecho que no era de vejez, sino de vergüenza tardía. La mentira ya no era una simple sospecha nacida del dolor de una mujer desesperada. Tenía fecha, tenía tinta, tenía firma. A media mañana, el doctor Aguilar volvió a la casa para revisar a Dulce María, que ya estaba mucho mejor aunque todavía débil y pálida. Refugio, al escuchar que su hija seguía mejorando, soltó el aire contenido como quien por fin logra bajar una carga pesada del lomo después de kilómetros de camino. Don Herminio esperó a que el doctor terminara de revisar a la niña, y entonces le mostró, en silencio, la libreta azul y la carta quemada, una junto a la otra sobre la mesa. El doctor Aguilar leyó con atención, sin prisa, y cuando terminó, miró a Refugio con una mezcla de tristeza profunda y un enojo que trataba de mantener controlado. «Esto no se arregla a gritos», dijo finalmente. «Yo no pienso gritar», contestó Refugio, con una firmeza que sorprendió a los 2 hombres presentes. Don Herminio la miró entonces de una manera distinta a como la había mirado la noche anterior. Seguía siendo la misma mujer cansada y preocupada por su hija, pero había algo nuevo en sus ojos, algo que no era rabia sino dignidad, despertando después de años dormida bajo el peso de la resignación. «Primero», dijo don Herminio,
Hay que ir con el padre Anacleto para que confirme el registro del matrimonio y del bautizo de la niña. Después, añadió el doctor Aguilar, hay que ir con el comisariado ejidal, pero no solos. Esto tiene que verse con testigos delante, para que nadie después pueda decir que fue un invento de una mujer despechada. Don Herminio cerró la libreta con cuidado. «Y se tiene que ver en la plaza», dijo. Refugio se asustó un poco al escuchar eso. «No, don Herminio, en la plaza no. Ahí es justamente donde la gente habla». «Precisamente por eso», contestó el viejo con calma. «Cuando una mentira ha vivido tanto tiempo de lo que la gente murmura por lo bajo, la verdad necesita un lugar donde todos puedan escucharla al mismo tiempo, sin murmullos, sin rincones oscuros». Desde el catre, Dulce María, todavía débil, pero ya con los ojos más despiertos, preguntó con vocecita quebrada, «¿Mi papá va a volver?». Los tres adultos se quedaron en silencio un instante. Refugio se acercó y le besó la frente. «Vamos a buscar la verdad, mi amor», le dijo. La niña apretó la medalla contra su pecho. «Mi papá dijo que siempre iba a volver», murmuró. Refugio miró la carta quemada sobre la mesa y sintió que, por primera vez en mucho tiempo, esas palabras podían ser ciertas. El padre Anacleto era un hombre de casi 80 años, de voz suave y mirada tranquila, que había bautizado a Dulce María y casado a Refugio con Ramiro hacía 7 años en la pequeña iglesia de piedra de El Rosario. Cuando don Herminio le mostró la carta y la libreta, no hizo ningún escándalo. Se persignó despacio, con esa calma de quien ha visto pasar mucho dolor humano y ya no se sorprende con facilidad, y pidió revisar el libro parroquial. Ahí estaba todo, escrito con letra clara: Ramiro Contreras Villaseñor, Refugio Estrada Domínguez. Matrimonio celebrado el 14 de febrero de 1997. Hija Dulce María Contreras Estrada, bautizada el 9 de agosto de 1997. Aquí no hay ningún abandono escrito, dijo el padre Anacleto con voz firme. Hay una familia, y si hay documentos del correo que demuestran envíos que nunca llegaron a su destino, hay algo que urgentemente se debe aclarar. La palabra aclarar sonó suave en su boca, pero todos los presentes entendieron el peso verdadero que cargaba. A las 4 de la tarde, cuando el sol empezaba a inclinarse y las sombras se alargaban sobre el empedrado de la plaza de El Rosario de Guadalupe, don Herminio salió de su oficina con la libreta azul bajo el brazo. Refugio caminaba a su lado, con el rebozo bien acomodado, el cabello recogido en una trenza limpia y una expresión serena en el rostro que impresionaba más que cualquier llanto hubiera podido impresionar. Dulce María no fue con ellos. El doctor Aguilar había ordenado reposo absoluto, y Refugio obedeció, dejando a la niña al cuidado de doña Trinidad, una vecina viuda de buen corazón que había dicho: «A esa niña la cuido yo como si fuera mi propia nieta. Usted vaya y levante la cara donde tenga que levantarla». El padre Anacleto llegó por la calle de la iglesia, el doctor Aguilar por la calle del mercado, y como en los pueblos nada pasa desapercibido, pronto varias personas empezaron a notar el movimiento y a seguirlos con la mirada, después con los pies. Don Cirilo estaba en su tienda, detrás del mostrador, contando monedas de la venta del día. Cuando vio entrar a don Herminio acompañado de aquel grupo, sonrió con esa cortesía que no nace de la bondad, sino del cálculo rápido de quien mide riesgos. «Don Herminio, qué milagro verlo por acá. ¿Se le ofrece algo? Azúcar, jabón, manteca». «Se me ofrece la verdad», contestó el viejo, sin levantar la voz, pero con una firmeza que cortó el ambiente de la tienda como cuchillo afilado. El lugar quedó en silencio absoluto. Había 2 mujeres comprando velas para un altar, un campesino esperando que le pesaran sal y un muchacho con una botella de aceite en la mano. Todos voltearon a ver. Don Cirilo dejó de sonreír de inmediato. «No entiendo a qué se refiere», dijo, aunque su voz ya no sonaba tan segura como un minuto antes. «Sí entiende», dijo Refugio desde la entrada, con la voz clara y sin temblar. Don Cirilo la miró, y su rostro cambió apenas. Un gesto mínimo que solo alguien tan observador como don Herminio pudo notar. El cambio de quien ve llegar algo que creía enterrado para siempre, bajo años de silencio ajeno. «Refugio», dijo el tendero, tratando de sonar paternal, «usted debería estar en su casa cuidando a su niña». «Mi hija está bien cuidada», respondió ella,
por gente que no esconde cartas ajenas entre costales de bodega. El murmullo empezó afuera casi de inmediato. Alguien se asomó a la puerta, luego otra persona, después una mujer llamó a gritos a su comadre desde la esquina. En cuestión de minutos, la tienda de don Cirilo tenía más testigos reunidos de los que él jamás hubiera querido tener frente a sí. «Cuidado con lo que anda diciendo», advirtió don Cirilo, con un tono que ya empezaba a temblar por dentro. Refugio no bajó la mirada ni un instante. «Llevo años cuidando lo que digo», contestó. «Hoy voy a empezar a cuidar lo que callo». Don Herminio puso la carta quemada sobre el mostrador, con cuidado, como si depositara algo sagrado. Después, colocó junto a ella la libreta azul, abierta en la página de las anotaciones. Sin levantar la voz, habló para todos los presentes. Contó lo necesario, sin adornos, sin insultos, sin gritos innecesarios. Explicó que Ramiro Contreras había enviado giros postales y cartas para su esposa durante casi 2 años. Explicó que esos envíos habían sido recibidos, según constaba en la libreta de la oficina de correos, por don Cirilo Batis, como intermediario autorizado. Explicó que la carta quemada había aparecido escondida detrás de una pared en la propia tienda, entre cenizas viejas que alguien había querido ocultar. El padre Anacleto confirmó públicamente el matrimonio y el bautizo de la niña. El doctor Aguilar confirmó que había visto la carta y la libreta esa misma mañana, antes de que nadie tuviera tiempo de inventar nada. La gente escuchaba en silencio absoluto. En el Rosario de Guadalupe la gente estaba acostumbrada a los rumores de siempre, pero no a rumores que llegaran con fecha, con letra y con firma de por medio. Don Cirilo intentó reír, aunque la risa le salió corta y nerviosa. «Son papeles viejos», dijo, «confusiones de quién sabe quién». Además, Refugio sabe perfectamente que Ramiro nunca volvió, porque nunca quiso volver. Refugio dio un paso al frente, con la carta quemada apretada en la mano. «¿Y cómo iba a volver, don Cirilo, si usted le mandaba decir que yo ya no quería saber nada de él?» Don Cirilo se quedó paralizado un instante. El silencio en la tienda fue tan profundo que se alcanzó a escuchar el paso de una troca en la calle de atrás, con la música a todo volumen, que después se fue perdiendo en la distancia. «¿Quién le dijo a usted semejante cosa?», preguntó el tendero, ya con la voz notablemente más débil. Refugio levantó la carta quemada. «Él mismo lo escribió aquí», dijo. «Aquí dice que le contestaron que yo estaba bien y que prefería que ya no me buscara. Yo nunca mandé decir eso. Yo no sabía escribir lo suficiente en ese tiempo, y cuando necesitaba mandar respuesta, venía precisamente con usted, porque confiaba en usted». Una de las mujeres que compraba velas se persignó despacio. El campesino que esperaba la sal murmuró entonces sí llegaban las cartas, entonces sí mandaba dinero. Don Cirilo golpeó el mostrador con la mano abierta, no con violencia, pero sí con una desesperación que ya no podía disimular. «Basta», dijo, «esto es un asunto privado». Don Herminio lo miró con una mezcla de tristeza y decepción profunda. «No, Cirilo», contestó. «Privado era el dolor de esta mujer llorando sola por las noches». Privada era la pregunta de esa niña cada vez que veía llegar el camión de la ruta y su padre no bajaba de él. Pero la mentira que usted sostuvo durante años fue completamente pública. Usted dejó que todo el pueblo llamara dejada a una esposa que en realidad estaba esperando fielmente. Dejó que una niña creciera pensando que su padre la había olvidado. Eso ya dejó de ser un asunto privado hace mucho tiempo. La frase se quedó flotando en el aire de la tienda como vela recién encendida. Don Cirilo miró a su alrededor y vio caras que antes lo saludaban con respeto genuino y que ahora lo observaban con una duda incómoda, casi con vergüenza ajena. Eso le dolió más que cualquier acusación directa, porque los hombres como él viven precisamente de parecer indispensables ante los demás. «Yo solamente recibí lo que me pidieron que recibiera», dijo con la voz cada vez más apagada. «¿Y el dinero, don Cirilo?», preguntó Refugio. Nadie en la tienda respiraba. Don Cirilo apretó los labios y no contestó nada. «¿Dónde está el dinero?», insistió ella. El silencio del tendero fue respuesta suficiente para todos los presentes. Refugio no lloró en ningún momento de esa confrontación, y eso fue precisamente lo que más incomodó a la gente reunida. Si hubiera llorado, quizás algunos habrían sentido lástima fácil y superficial,
pero al verla ahí, firme y digna, tuvieron que enfrentar su propia vergüenza por haber creído tan rápido en los chismes durante tantos años. Yo lavé ropa ajena mientras usted guardaba lo que Ramiro mandaba para su propia hija, dijo Refugio. Yo remendé huaraches, vendí gallinas, pasé inviernos con el techo goteando encima de la cama de mi niña, y ella preguntaba todos los días por su padre. ¿Sabe qué le contestaba yo? Le decía que no hablara mal de un hombre ausente si no conocía el camino completo que ese hombre había caminado. Y resulta que ese camino pasaba precisamente por su tienda, don Cirilo. El padre Anacleto cerró los ojos un instante, como quien reza en silencio. Don Herminio tomó la libreta azul de nuevo. Mañana mismo iremos con el comisariado ejidal, dijo, y si hace falta, después con las autoridades en Morelia. Pero hoy el pueblo ya escuchó exactamente lo que necesitaba escuchar. El pueblo ya había escuchado lo que tenía que escuchar. Y antes de contarles lo que pasó después de aquella tarde en el Rosario de Guadalupe, quiero hacer una pausa breve para agradecer de corazón a todas las personas que nos dejan sus comentarios con tanto cariño en cada historia. Aquí aparecen algunos de ustedes, personas que acompañan estos relatos, que comparten sus propios recuerdos y ayudan a que esta comunidad siga creciendo cada semana. Si esta historia le está gustando hasta ahora, déjenos también sus palabras aquí abajo. Será un gusto leerlas y, si Dios lo permite, contestarle personalmente. Ahora sí, volvamos a el Rosario de Guadalupe, porque después de aquella verdad dicha frente a todo el pueblo, absolutamente nada volvió a ser igual. Don Cirilo intentó sostener la mirada de don Herminio, pero no pudo aguantarla ni 5 segundos. Afuera, la plaza ya estaba llena de gente. Doña Amalia, la señora que vendía pan dulce en las tardes, fue la primera en hablar en voz alta. «Yo me acuerdo bien de Ramiro», dijo. «Ese muchacho le compraba conchas a Refugio cada domingo después de misa. Se le veía en la cara lo enamorado que estaba». Otro hombre mayor agregó: «Yo lo vi despedirse con la niña en brazos aquel día que se fue. No tenía cara de hombre que se estuviera yendo contento. Tenía cara de hombre que no quería irse, pero no le quedaba otra opción». Una anciana sentada en la banca de fierro de la plaza murmuró: «A veces una sabe la verdad completa, pero se espera a que otro se atreva a decirla primero». Esa frase se quedó flotando en el aire de la tarde porque era completamente cierta. Mucha gente había dudado en silencio durante años. Mucha gente había visto cosas que no encajaban y mucha gente había preferido callar. Y el silencio, cuando protege al mentiroso, también deja su firma marcada, aunque nunca aparezca escrita en ningún papel oficial. Lo que siguió después no fue rápido. Las cosas justas casi nunca caminan con prisa en los pueblos pequeños. Al día siguiente, don Cirilo tuvo que entregar ante el comisariado ejidal los recibos que todavía conservaba guardados, no por arrepentimiento genuino, sino porque ya no le quedaba forma de negar lo evidente frente a tantos testigos. El comisariado, que al principio quiso tratar el asunto como una simple confusión administrativa, cambió completamente de tono cuando el padre Anacleto pidió que se levantara un acta formal y el doctor Aguilar se ofreció a firmar como testigo presencial de todo lo ocurrido. Apareció dinero guardado en una caja metálica escondida en la trastienda, no todo el que faltaba, porque nunca aparece todo cuando la mentira ha tenido años para administrarse a su favor, pero sí apareció lo suficiente para probar de manera contundente que Ramiro sí había mandado ayuda económica constante. También apareció, escrita al reverso de un recibo viejo, una dirección en Carolina del Norte, cerca de un poblado llamado Siler City, donde, según las anotaciones, Ramiro había trabajado en una empacadora de pollo. Don Herminio escribió una carta esa misma noche, sin adornos innecesarios porque no hacían falta. Ramiro, su esposa, Refugio, está bien. Su hija Dulce María también está bien. Nunca recibieron las cartas ni los giros que usted mandó durante todos estos años. Hay pruebas suficientes de lo que pasó. Si esta carta logra llegar hasta usted, por favor vuelva, o al menos responda pronto. Una niña ha guardado la medalla que usted le dejó y nunca se la ha quitado del cuello. Refugio no pudo firmar sin que le temblara profundamente la mano, pero firmó con letra clara. Dulce María, ya bastante recuperada de la fiebre, pidió también poner algo de su parte en la carta.
Don Herminio le dio la pluma con cuidado. La niña no sabía escribir mucho todavía, pero dibujó con esmero una pequeña medalla redonda al final de la hoja. «Para que sepa que soy yo», dijo con seriedad de adulta. Pasaron 3 semanas completas sin ninguna respuesta. 3 semanas que, en un pueblo pequeño donde una mujer espera noticias, pueden sentirse tan largas como 3 años enteros. Refugio volvió a su casa del Panteón Viejo, pero ya no caminaba de la misma manera que antes. La gente seguía observándola, porque la gente de los pueblos no cambia sus costumbres de la noche a la mañana, pero algunos saludos empezaron a llegar más sinceros, más directos, sin esa lástima falsa de antes. Doña Amalia le regalaba pan dulce cada vez que la veía pasar. El herrero del pueblo le arregló gratis una bisagra floja de la puerta. Doña Trinidad empezó a visitar a Dulce María por las tardes, llevándole cuentos de cuando el río todavía traía agua en abundancia. Don Cirilo siguió abriendo su tienda todos los días como de costumbre, pero ya nada volvió a ser exactamente igual para él. La confianza, pensaba mucha gente del pueblo en esos días, es como una vasija de barro. Puede aguantar años enteros sobre la repisa sin problema, pero si se cae una sola vez, aunque después la peguen con todo el cuidado del mundo, la grieta aprende a hablar cada vez que alguien la mira de cerca. A la 4ª semana finalmente llegó una respuesta. No llegó a la tienda de don Cirilo, sino directamente a la oficina de correos de don Herminio. El cartero foráneo, un muchacho joven de sombrero de palma, entregó el sobre en la propia mano del viejo y dijo simplemente: «Esta viene de Carolina del Norte, de Estados Unidos». Don Herminio mandó llamar a Refugio de inmediato. Ella llegó con Dulce María de la mano, la niña ya completamente recuperada, aunque todavía un poco delgada por los días de fiebre, con esa seriedad especial que les queda a los niños después de haber visto llorar a sus madres en silencio. Pero sus ojos, esos sí, ya volvían a tener luz propia. Refugio no se atrevía a tocar el sobre. «Léalo usted, por favor, don Herminio», pidió con la voz apenas audible. Él abrió la carta con extremo cuidado. La letra era más firme y más segura que la de la carta quemada de meses atrás, señal de que Ramiro había practicado mucho su escritura durante esos años lejos de casa, pero al viejo no le quedó ninguna duda de quién la había escrito. «Refugio de mi vida», decía la carta, «si esta carta resulta ser una mentira o una trampa, que Dios me perdone por haberla creído tan rápido. Pero si es cierto que tú vives, si es cierto que nuestra hija vive y que ninguna de las dos me olvidó todos estos años, entonces mañana mismo dejo todo lo que tenga que dejar aquí y emprendo el camino de regreso a casa. Me dijeron hace tiempo que habías conseguido otra pareja y que ya no querías saber nada de mí, que preguntar solamente iba a hacerte más daño. Yo no quise creer eso al principio. Seguí mandando cartas, seguí mandando dinero, seguí mandando ruegos con cada envío. Nadie nunca me contestó nada. Me quedé trabajando aquí porque no sabía a dónde regresar sin terminar de destruirme por dentro. Nunca formé otra familia, nunca. Nunca dejé de poner tu nombre y el de Dulce María en mis oraciones cada noche antes de dormir. Si nuestra hija guardó la medalla que le dejé, dile que su padre guardó la cadena que hacía juego con ella, cosida por dentro del forro de su chamarra, para no perder del todo la esperanza de regresar algún día. Voy para el Rosario. Ramiro». Refugio soltó un sonido pequeño y quebrado, como si el alma se le hubiera roto y sanado al mismo tiempo en un solo instante. Dulce María miró a don Herminio con los ojos muy abiertos. «¿Dice que va a venir?», preguntó. El viejo sonrió, con esa sonrisa lenta que solo aparecía en ocasiones especiales. «Dice que va a venir», confirmó. La niña sacó entonces la medalla de su cuello y la sostuvo con las 2 manos sobre la mesa, mirándola fijamente. «Entonces sí era cierto», dijo casi en un susurro. «Mi papá nunca se perdió de verdad». Don Herminio tuvo que voltear la cara hacia la ventana en ese momento. Hay ocasiones en que los hombres viejos no lloran porque sean especialmente fuertes, sino porque saben que si empiezan a llorar en ese instante, tal vez terminen llorando por demasiadas cosas acumuladas a la vez durante toda una vida. Ramiro llegó un martes por la tarde, casi al atardecer. No llegó como llegan los héroes en los corridos que tanto le gustaban a la gente del pueblo. No llegó con música, ni con caballo brioso, ni con ropa nueva de estreno. Llegó sentado en la parte trasera de un camión de carga, cubierto de polvo del camino,
con una maleta pequeña y desgastada y una chamarra vieja doblada sobre el brazo. Refugio salió de su casa con las manos todavía mojadas de la masa que estaba preparando para las tortillas de la cena. Dulce María salió corriendo detrás de ella. Ramiro se detuvo a mitad del camino de tierra, sin atreverse a avanzar más rápido. Vio en el rostro de su esposa más cansancio del que recordaba, más líneas alrededor de los ojos marcadas por los años difíciles, pero también vio una fuerza nueva que antes no estaba ahí. Refugio miró al hombre, que el pueblo entero había querido convertir en símbolo de abandono. Vio canas prematuras, vio polvo del camino, vio años perdidos para siempre que ya nadie podría devolverles. Pero también vio sus ojos, y eran exactamente los mismos ojos con los que se había casado 7 años atrás. Ramiro se hincó lentamente frente a su hija. Sacó de dentro de la chamarra una pequeña medalla igual a la de Dulce María, unida a una cadena delgada de metal. La niña miró primero su propia medalla, después la de aquel hombre desconocido y familiar al mismo tiempo. «Usted es mi papá», dijo, no como pregunta sino como afirmación que llevaba mucho tiempo esperando poder decir en voz alta. Ramiro no pudo contestar de inmediato. La garganta se le cerró por completo. Abrió los brazos y Dulce María corrió hacia él sin dudarlo un segundo. No hubo gritos de alegría, no hubo música de fondo, no hizo falta absolutamente nada de eso. El pueblo entero, que se había reunido poco a poco en las esquinas de la calle para presenciar el momento, observó en un silencio profundo, y ese silencio valió más que cualquier aplauso posible, porque por primera vez en mucho tiempo no era un silencio de burla ni de miedo, sino un silencio cargado de vergüenza colectiva y de respeto sincero. Refugio se acercó despacio, con pasos cortos, como quien no quiere despertar de un sueño demasiado bueno para ser real. «Perdóname por no haber vuelto antes», dijo Ramiro, poniéndose de pie con la niña todavía abrazada a su pecho. Ella negó despacio con la cabeza. Volvió justo cuando la verdad por fin encontró el camino de regreso, contestó. Don Cirilo siguió abriendo su tienda cada mañana como siempre lo había hecho, pero ya nada volvió a ser exactamente igual para él dentro de aquel pueblo. La gente empezó a exigir recibos por cualquier trato comercial. Empezó a leer con cuidado antes de firmar cualquier papel. Empezó a preguntar antes de creer ciegamente en la palabra de cualquier persona con poder, porque cuando un pueblo entero descubre que fue engañado durante años enteros, ya nunca vuelve a mirar los papeles de la misma manera despreocupada de antes. Una noche, ya con Ramiro instalado de nuevo en la casa del Panteón Viejo, Refugio fue a visitar a don Herminio, llevándole una canasta de tortillas, todavía calientes envueltas en un trapo de cocina. «Usted nos devolvió la vida entera, don Herminio», le dijo con los ojos brillantes de gratitud sincera. El viejo negó despacio con la cabeza. «No, Refugio», contestó. «Yo solamente leí lo que otros quisieron quemar para siempre. La vida la defendió usted misma, aquella tarde que llegó a mi puerta con su hija enferma en brazos y no permitió jamás que la mentira siguiera hablando más fuerte que la verdad. Desde entonces, en el Rosario de Guadalupe, cuando alguien comentaba que una carta quemada ya no servía absolutamente para nada, los viejos del pueblo respondían siempre lo mismo, con esa sabiduría que solo dan los años. Cuidado con esas palabras, porque a veces basta con un pedazo de papel medio quemado para encender la conciencia de todo un pueblo entero. Porque cuando una madre se atreve por fin a tocar la puerta correcta, con el corazón lleno de miedo pero con la verdad apretada firmemente entre las manos, hasta el pueblo más callado del mundo termina aprendiendo, tarde o temprano, a levantar la voz. A veces la verdad no grita, solo espera pacientemente a que alguien tenga el valor de tocar la puerta correcta. Refugio no cambió su destino con enojo, sino con dignidad tranquila y fe en que el amor honesto siempre deja huella, aunque el fuego intente borrarla. Cuidar los papeles, guardar la memoria, confiar en quien ha estado ausente sin pruebas de que dejó de amar. Eso también es un acto de amor. Un pequeño aviso para usted. Esta historia fue creada y ficcionada por inteligencia artificial con el propósito de entretener, buscando también compartir una enseñanza positiva de vida.